Bueno, Shalom, esto va para el blog que es pago y voy a sacar fotos también del libro en español y en italiano si se puede, no sé. Este de Ciudad Bravanel, León Hebreo, Diálogos de Amor. Creo que este es el segundo diálogo, página 70 de la editorial del mensaje. Entonces está Sofía y Filón hablando de la poesía, discutiendo y discurriendo y analizando lo que es la poesía en sí. Sofía dice: puesto que, como tú dices, media un amor tan eficaz entre los cuerpos celestes, no debe ser inútil el hecho de que los poetas hablen del amor de los dioses celestes, de los enamoramientos de Júpiter y de Apolo, con la única excepción de que los poetas han considerado lascivo este amor, como de macho y hembra, unos matrimonial y otros adulterino. Incluso consideran que engendra otros dioses, cosas que son muy ajenas a la naturaleza de los celestes. Pero como dice el vulgo, muchas son las mentiras de los poetas. Y Filón responde: los poetas no han dicho acerca de esto ni vanidades ni mentiras como tú crees. Sofía dice: ¿Cómo no? ¿Acaso podría creer tú tales cosas de los dioses celestes? Filón dice: las creo porque las comprendo. Si tú las comprendieses, también las creerías. Entonces Sofía le dice: pues dámelas a comprender a fin de que las crea. Y Filón dice: los poetas antiguos no pusieron en sus poemas una sola, sino muchas intenciones que llaman sentidos, entre comillas. En primer lugar, ponen como sentido literal, como corteza exterior, la historia de algunas personas o de sus hechos notables dignos de recuerdo. Luego, en la misma ficción, como corteza más intrínseca y más cercana a la médula, el sentido moral, útil para la vida activa de las personas, de los hombres, que aprueba los actos virtuosos y vitupera los vicios. Además de esto, bajo las mismas palabras presuponen algún conocimiento verdadero de las cosas naturales o celestes, astrologales o teologales, y alguna vez los dos, o mejor dicho, los tres sentidos científicos coexisten dentro de la misma fábula, como la médula del fruto dentro de sus cortezas. Estos sentidos medulares se denominan alegóricos. Sofía dice: me parece que indica no poca habilidad e ingenio sutil poner en una narración histórica, verdadera o supuesta, tantas y tan diferentes ideas. Quisiera que me dieses algún ejemplo a fin de poderlo creer con mayor facilidad. Entonces dice Filón: seguramente cree Sofía que aquellos autores antiguos quisieron dedicar la mente tanto al artificio del significado de las cosas, de las ciencias, como el verdadero conocimiento de ellas. Te daré un ejemplo. Perseo, hijo de Júpiter, según ficción poética, mató a Gorgona y una vez vencedor voló al éter, que es el más alto del cielo. El sentido histórico es que Perseo, hijo de Júpiter, por participar de las virtudes de este último, o por descender de uno de aquellos reyes de Creta o de Atenas o de Arcadia que se llamaron Júpiter, mató a Gorgona, tirana en la tierra, porque Gorgona significa en griego tierra. Por haber sido virtuoso, los hombres les exaltaron hasta el cielo. También significa que Perseo, moralmente hablando, el hombre prudente, hijo de Júpiter, poseedor de las virtudes de este, el matar el vicio bajo
el vicio bajo y terrenal, personificado por Gorgona, subió al cielo de la virtud. En sentido alegórico indica primero que la mente humana, hija de Júpiter, al matar y vencer la terrenalidad de la naturaleza gorgoriana, llegó a comprender las cosas celestes elevadas y eternas, especulación en la cual consiste la perfección humana. Esta alegoría es natural, porque el hombre pertenece a las cosas naturales, pero el mito encierra otra alegoría celeste. La naturaleza celeste, hija de Júpiter, dio origen con su continuo movimiento a la mortalidad y corrupción de los cuerpos inferiores terrestres. Esta naturaleza celeste, vencedora de las cosas corruptibles, se separó de la mortalidad de aquellas, voló hacia lo alto y se hizo inmortal. Encierra además una tercera alegoría teologal. La naturaleza angélica, que es hija de Júpiter, sumo Dios, creador de todas las cosas, al matar y apartar de sí misma la corporalidad y la materia terrenal, personificada por Gorgona, subió al cielo, porque las inteligencias ajenas a cuerpo y materia son las que mueven perpetuamente las esferas celestes. Sofía dice: cosa admirable es conseguir encerrar en las pocas palabras necesarias para referir un hecho histórico tantos sentidos llenos de verdadera ciencia, cada uno más elevado que otro. Pero por favor dime, ¿por qué no dieron a conocer más libremente sus ideas los poetas? Filón dice: quisieron decir estas cosas con tanta habilidad y brevedad por muchas causas. La primera, porque creían que resultaba odioso a la naturaleza y a la divinidad manifestar sus maravillosos secretos a cualquier persona, y en esto ciertamente tuvieron razón, porque divulgar demasiado la ciencia verdadera y profunda es dar alas a los inaptos, en la mente de los cuales esta ciencia se gasta y corrompe, como le ocurre al buen vino en ruin vaso. De esta corrupción se deriva una adulteración general de las doctrinas entre los hombres. A cada momento se corrompen más, al pasar de ingenio inapto en ingenio inapto. Esta corrupción procede de divulgar demasiado las cosas científicas. En nuestra época se ha hecho tan contagiosa por el mucho hablar de los modernos, que apenas sí es posible hallar vino intelectual que se pueda beber que no esté agriado, pero en los tiempos antiguos los secretos del conocimiento intelectual se incluían bajo las cortezas de las fábulas con grandísima habilidad, a fin de que no pudiera penetrar en su interior, sino el ingenio apto para comprender las cosas divinas, intelectuales, la mente conservadora de las verdaderas ciencias y no las que las puede corromper. Sofía dice: me agrada esta razón de que estas cosas excelentes y elevadas se han de confiar a los ingenios elevados y esclarecidos, porque quienes no lo son las envilecen. Mas háblame de las otras causas de las ficciones poéticas. Lo hicieron además por otras 4 causas, una de ellas, la segunda, por buscar la brevedad, por encerrar en pocas palabras muchas sentencias, brevedad que es muy útil para conservar las cosas en la memoria, sobre todo por estar pensada de tal manera que,
Al recordar un hecho histórico se pueden recordar todos los sentidos doctrinales incluidos en aquel, bajo las palabras. Tercera, por mezclar lo histórico y lo fabuloso que deleita con lo verdaderamente intelectual, lo fácil con lo difícil, a fin de que, al estar alimentada la fragilidad humana con el placer y la facilidad de la fábula, se colase de rondón en la mente la verdad de la ciencia, al igual que se suele iniciar a los niños en las cosas disciplinares y virtuosas, empezando por las más fáciles, máxime porque pueden estar juntas, una en la corteza y otras en la médula, como se hallan en las ficciones poéticas. La cuarta causa, para conservar las cosas intelectuales, para que no varíen con el correr del tiempo en las diversas mentes de los hombres, para que al poner estas sentencias bajo tales historias, no se pueden apartar de los términos de aquellas. Aún más, para conservarlas mejor, han expresado la historia en versos medidos y cuidados, a fin de que no se pudieran corromper fácilmente, ya que la medida no puede sufrir el vicio, por lo que ni la no disposición de los ingenios ni las incorrecciones de los escritores pueden adulterar con facilidad las ciencias. La última y principal causa es para que con un mínimo alimento pudiesen comer diversos invitados, cosas de varios sabores. Las mentes bajas solamente pueden tomar de los poemas la historia junto con el adorno del verso y su melodía. Las más elevadas comen, amén de esto, el sentido moral, y otras aún más elevadas pueden comer, además de modo de todo lo anterior, el alimento alegórico, no sólo de la filosofía natural, sino también el astrologal y el teologal. Añádese a esto otra finalidad, dado que estos poemas pueden servir así de alimento común a toda clase de hombres, se logra perpetuar los hechos en la mente de la multitud, ya que las cosas muy difíciles pocos son los que las pueden gustar, y la memoria de unos pocos pueden borrarse muy pronto, al sobrevenir una época que aparte a los hombres de la doctrina, según hemos visto, ha ocurrido en algunas naciones y religiones como los griegos y los árabes, que habiendo sido muy sabios han perdido casi por completo la ciencia, y así sucedió en Italia en la época de los godos, aunque luego renació lo poco que ahora tenemos. El remedio para evitar este peligro consiste en ocultar las ciencias bajo poemas fabulosos e históricos que, gracias al placer que producen y a la suavidad del verso, andan y se conservan siempre en boca del pueblo, de hombres, de mujeres, de niños. Dice Sofía: me agradan todas estas causas de las ficciones poéticas, pero dime, Platón y Aristóteles, príncipes de los filósofos, ¿por qué uno de ellos no quiso, aunque utilizó la fábula, valerse del verso, sino sólo de la prosa? Y el otro no utilizó ni el verso ni la fábula, sino la oración lógica. Y continúa, pero lo dejo hasta ahí. Podés rebobinar el audio, podés acostarte y escucharlo bien al audio hasta que lo captes intelectualmente. Podés rebobinar, poner pausa, eso es lo que te recomiendo.